Buenos días, mis hermanos. Me da gusto saludarles por este medio. Bueno, prácticamente es nuestro segundo día de nuestro devocional Dios en Sandalias, encuentros transformadores con el Verbo hecho carne. Mire, estaremos analizando el recorrido precisamente de nuestro Señor Jesucristo que Él dio en este mundo con el firme propósito de bendecirnos con su visita a esta tierra desde los cielos. El tema del devocional de esta mañana se titula En el principio, Jesús Dios eterno. Vamos a darnos cuenta cómo Jesús tiene una relación con el Padre desde la eternidad y cómo Él existía antes de que todo esto fuera creado. Nos vamos a basar en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, de los versículos del 1 al 13. Mire, es bueno y apropiado que nuestra aventura con Jesús inicie en este punto. En el principio existía el verbo, dice, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esto lo vemos en el versículo 1. En el principio, antes de la fundación del mundo, dice, era el verbo, ya existía. 2. Y el verbo era con Dios, confirma su preexistencia. Y el verbo era Dios, la imagen del Dios mismo presentada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La declaración del apóstol Juan aquí ofrece una réplica del relato de Génesis, cuyos orígenes también se encuentran más allá de la historia particular del planeta que habitamos nosotros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este principio al que ambos autores se refieren escapa a los parámetros que nosotros utilizamos, hermanos, para medir el paso de tiempo precisamente. Sí, pues está escondido en la misma eternidad, en lo que Dios es, la esencia de Dios mismo. Juan aquí no pretende entrar en el misterio de esta frase, simplemente afirma que el verbo existía desde siempre. Esto es llamado la preexistencia de Cristo, porque el verbo es mismo Dios. Su declaración nos ayuda a asumir precisamente desde el mismo principio la postura correcta en nuestra relación con el Señor. Él es el origen de todas las cosas, incluso de nuestra propia historia personal. Una y otra vez, a medida, hermanos, que caminemos con Él en esta serie, vamos a retornar a esta verdad. Cada escena que presenciaremos nos conducirá indefectiblemente a la persona de Dios en Cristo Jesús. El término verbo es la palabra común griega logos, que significa la palabra, hablar o un mensaje o palabras. En el principio era la palabra logos. Se usa ampliamente tanto en la enseñanza filosófica griega como en la literatura sapiensal y filosófica judía. Mire, Juan escogió ese término porque era conocido para sus lectores. Sin embargo, le dio un significado propio, mismo que resulta evidente aquí en el prólogo. El verbo era con Dios indica la relación especial de eterna comunión de la Trinidad. La preposición con traduce la palabra griega pros, que aquí sugiere la idea de compañía en compañía de. Juan además añadió que el verbo era Dios. Por ejemplo, mire, los testigos de Jehová, que yo les denomino los testigos contra Jehová, porque si fueran testigos de Jehová, hablan de la esencia de Dios en Cristo Jesús. Hacen la siguiente traducción: el verbo era un Dios, con D minúscula. Esto es incorrecto y por lógica politeísmo. Otros lo han traducido: el verbo era divino. Sin embargo, esta idea es ambigua y podría conducir a una visión equivocada de Jesús. Si este versículo se entiende correctamente, hermanos, precisamente ayuda a aclarar la doctrina de la Trinidad. Mire, el verbo es eterno, el verbo está en relación con Dios el Padre y el verbo es Dios. Una relación perfecta que no tenemos que dividirla. Entre ellos hay una relación muy estrecha en ese sentido y muy hermosa. El hombre es y para siempre será, mire, el que responde a la iniciativa divina. Un actor secundario es una historia que es mucho más grande y profunda que el relato de nuestro fugaz paso por este planeta. Versículo 2, por favor. Este era en el principio con Dios. Es interesante cada frase que Juan pone aquí.
El Verbo siempre ha tenido una relación con Dios el Padre. Cristo, mire, no comenzó a existir o inició una relación con el Padre en algún punto del tiempo, no. Desde la eternidad pasada, el Padre Dios y el Hijo, el Verbo, han estado en amorosa comunión el uno con el otro. Tanto el Padre como el Hijo son Dios. Sin embargo, no hay dos dioses, son uno mismo en esa parte. Y es importante entender esto. Versículo 3, por favor. Mire, me encantan estas cosas, estas palabras que dice Juan aquí. Y voy a mencionar otros pasajes aquí. Todas las cosas por Él fueron hechas. Lo vemos aquí como creador también. Y sin Él nada le ha sido hecho, fue hecho. Él tuvo esa intervención divina. Ahora una pregunta, ¿por qué existe algo y no la nada? Esa es una pregunta muy importante en la filosofía. La respuesta cristiana es Dios. Él es eterno y creador de todas las cosas. El Verbo fue la agente de la creación, hermanos. Toda la creación fue hecha por el Verbo de acuerdo con el Padre y el Espíritu. Juan enfatizó la obra del Verbo. Él vino a revelar al Padre y la obra de revelación comenzó en la creación porque la creación revela a Dios, la existencia de ese Dios eterno, ese Dios poderoso, ese Dios que hemos creído, ese Dios que en verdad nos sostiene, nos mantiene y es un Dios que quiere una relación con nosotros. Y es importante entender esto. Cada día yo sigo aprendiendo de Dios, de la Biblia, de todo lo que es Dios en esa esencia. Y que desde un principio Dios se ha querido relacionar con nosotros. En esta serie que estamos viendo los domingos, la nueva serie, Lo mejor de Dios para tu vida, su voluntad, precisamente hablo de un tema en el cual tiene que ver mucho con creerle a Dios en nuestra vida. El problema más grande del ser humano ha sido la incredulidad para con Dios. Pero hermanos, tenemos que creer lo que Dios ha dicho de sí mismo. Abraham le dijo, si recuerdan, no te puedo jurar por otro, por eso te juro por mí mismo, que haré estas cosas. Y así es Dios, jura por sí mismo. Dios siempre estará con nosotros. Mire, uno de mis pasajes favoritos, hermanos, y este pasaje en el seminario cuando yo lo estudié, me encantó, lo apropié, y te estoy hablando de hace aproximadamente 20, ¿qué te diré? Veintitantos, 21 años más o menos. Cuando yo estudié este pasaje y me encantó precisamente que nos habla de la preexistencia de Cristo y también como creador del universo. Y está ahí en Colosenses capítulo 1 de los versículos 15 al 17. Vea esta parte, me encanta de verdad la Biblia. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. El primogénito ya existía, ¿sí?, de la creación. Él no fue creado, él ya existía. Versículo 16 dice la razón, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él, para la gloria de su nombre. Versículo 17. Y Él, Cristo mismo, es antes que todas las cosas. La preexistencia de Cristo ya estaba dada. Y todas las cosas, mire, aquí es la parte que quiero que entendamos. Todas las cosas en Él subsisten. Lo vemos como soberano de la creación. Él lo controla todo. Así es sencillo. Y en eso me gusta descansar. En eso descanso, en su soberanía, que Él lo controla todo. Hay cosas que yo no puedo controlar, Él sí, hermanos. Y le doy gracias a Dios que pude entender eso. Pero gracias a Dios que en Él subsisten todas las cosas. Volvamos al capítulo de a Juan, el capítulo del Evangelio según Juan, capítulo 1, los versículos 4 de esta carta del apóstol. Dice el 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta parte es interesante entenderla, hermanos. La posesión más alta del hombre es la vida. Perder la vida es trágico. Juan afirmó que en el sentido más profundo la vida está en Cristo, y es verdad. Nosotros tenemos vida física, pero la espiritual Dios nos la da a través de Cristo Jesús. La vida espiritual y física del hombre viene de Él, hermanos. Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor. Jesús, la fuente de vida, es también la luz de los hombres. La luz se usa generalmente en la Biblia como emblema de Dios,
Por el contrario, las tinieblas se usan para denotar muerte, ignorancia, pecado y separación de Dios. Isaías describe la llegada de la salvación así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Fíjense que esa parte es muy interesante, hermanos, precisamente porque anuncia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5, por favor, dice: la luz en las tinieblas resplandece. Ese es el propósito. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, no pudieron. La naturaleza de la luz es brillar y disipar las tinieblas. Mire, este versículo casi la personifica. Precisamente la oscuridad no puede prevalecer contra la luz. Por medio de esta idea, Juan resumió su evangelio. Primero, la luz invadirá el dominio de las tinieblas. Segundo, Satanás, su gobernante, y sus súbditos resistirán la luz, pero no podrán frustrar su poder. Y tercero, el verbo resultará victorioso a pesar de la oposición. Y es una realidad. La declaración del discípulo amado sirve para enmarcar el peregrinaje precisamente terrenal del Mesías en lo eterno. Su presencia en este mundo, limitada o tan pequeño lapso de tiempo como el que representan escasos 33 años de vida, estaba incluida en un proyecto que nace en el mismo corazón de Dios y que, por esta razón, hermanos, necesariamente está contenida en la eternidad. Versículo 6, por favor. Aquí introduce precisamente a Juan el Bautista, el primo de Jesús. Hubo un hombre enviado, dice, de Dios, el cual se llamaba Juan. No Juan el que escribe la carta, que es el hermano de Jesús, no, el primo de Jesús, el cual hablaba precisamente Isaías de ese hombre que vendría del desierto, a hablar de Jesús, la voz del desierto que clama y empieza a anunciar al Señor. Además del Verbo eterno, un hombre apareció en el escenario de la historia, se llamaba Juan. Este Juan no es el autor del Evangelio, sino que el gran precursor de Jesús, conocido como Juan el Bautista. Él fue enviado de Dios, los cuales constituye el secreto de su importancia. Al igual que los profetas del Antiguo Testamento, Dios lo comisionó y capacitó para un ministerio muy especial aquí en la tierra. Versículo 7, por favor. Dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Él mismo se acuerdan que dijo, yo no soy la luz. Él vino a anunciar quién era la luz, a Jesucristo. Después que tuvo un encuentro con Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba presentando a Jesús como esa luz que él había anunciado, a fin de que todos creyesen por él, en la luz que era nuestro Señor Jesucristo. La palabra testimonio es importante en este evangelio, hermanos. Juan el Bautista, precisamente, fue enviado para beneficio del pueblo, para que fuera alguien más que dirigiera su atención hacia la verdad de Jesús, el revelador del Padre. La gente está en pecado, se encuentra en tales tinieblas que por fuerza necesitan de alguien que le diga lo que es la luz. La meta de Juan era que todos creyesen en Jesús, la luz del mundo. Pero obviamente los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y así sucede hoy en día. La gente sigue amando más las tinieblas que la luz. ¿Sabe? Mucha de nuestra vida cristiana es cuestión de obediencia, hermanos. Nos hemos querido quedar con la parte que solamente Dios me bendice, me da, el Dios del Evangelio de la prosperidad, que es una vil mentira. Hoy en día la gente quiere escuchar lo agradable de sus oídos. Lo agradable de tus oídos es la verdad de Dios, la luz, Jesucristo, pero tienes que aplicarlo. Versículo 8, por favor. No era él la luz, habla de Juan. Él no era la luz, Juan el Bautista, sino que para que diese testimonio de la luz, por eso fue enviado. Juan el Bautista era importante, sin embargo, no era la luz. Algunas evidencias sugieren que el movimiento iniciado por Juan el Bautista continuó después de su muerte y aún después de Jesús murió y resucitó. ¿Se acuerdan que le dijeron los discípulos de Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos? Seguía ese discipulado prácticamente que Juan había dado a sus discípulos en aquel entonces. Mire, 20 años después de la resurrección de Jesús, Pablo encontró
aproximadamente a 12 discípulos de Juan el Bautista en Éfeso. Y es interesante esta parte, hermanos, fíjese, porque aquí la secta del mandeísmo precisamente aún existe al sur de Bagdad, la cual, aunque es hostil al cristianismo, declara tener una conexión ancestral con Juan el Bautista, cosa que ya no se da. Versículo 9, por favor. Dice, aquella luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Este ha sido llamado el texto de los cuaqueros debido al uso erróneo que hace de él ese grupo, así como su énfasis en la luz interior. La palabra venía puede referirse a todo hombre, como en el margen de la Nueva Versión Internacional lo maneja, o a Cristo. La luz verdadera, como el texto de la Nueva Versión Internacional, es preferible tomar la última interpretación, ya que sugiere la encarnación de Cristo. Cristo alumbró, hermanos, precisamente a todo hombre. Esto no significa salvación universal, ni revelación general, ni siquiera iluminación interior. Significa que Cristo, siendo la luz, alumbra a cada persona, dando como resultado la salvación o iluminación con relación al pecado personal y al juicio venidero. Versículo 10, por favor, dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Al contrario, lo rechazaron a nuestro Señor. Aquí la palabra el mundo significa cosmos, significa sus habitantes y la sociedad humana que desobedece a Dios está bajo el gobierno de Satanás. El Logos, la palabra, vino a habitar entre la gente en la encarnación, pero la humanidad no conoció a su Hacedor. Al contrario, lo rechazamos. Y digo lo rechazamos porque es la verdad. Hay una alabanza muy bonita que se llama Si hubiera estado ahí. Y déjeme decirle algo. Muchos de nosotros estuvimos prácticamente ahí clavando al Señor. Muchos decimos, no, si yo hubiera estado en ese lugar, hubiera hecho algo diferente. No es verdad. Haces lo mismo que ellos. Hacemos lo mismo. El no haberlo conocido, hermano, no fue debido a que la naturaleza de Dios estuviera escondida de alguna forma en la gente como algunos piensan, sino debido a la ignorancia y ceguera humana causada por el pecado, esa ceguera espiritual. Mire, qué bueno resulta entonces comenzar esta aventura en una actitud de adoración, maravillados frente al hecho de que se nos ha concedido contacto con el Eterno. Podemos exclamar junto a Moisés, por ejemplo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Qué Dios hay en el cielo, en la tierra, que haga obras y proezas como las tuyas? ¿No cree? Mire, sostener esta postura a lo largo del tiempo será uno de los factores que más favorecerá nuestra entrada en las profundidades de la persona de Cristo. No nos aproximaremos a Él como quienes pretenden analizarlo y explicarlo y desmenuzarlo. No, humanamente no. Pero sí espiritualmente podemos acercarnos y tener esa relación tan hermosa con nuestro Señor. Más bien, nos acercaremos para simplemente saborear el irresistible encanto de su persona y sobre todo el encanto amoroso de Dios. Versículo 11, por favor. Dice el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué interesante. La salvación venía para el pueblo judío, pero el pueblo judío rechazó al Señor. Por tanto, el Señor tuvo a bien el mirarnos a nosotros como gentiles y alcanzarnos. A los suyos vino y los suyos no recibieron. Podría decirse que este es uno de los versículos más tristes de la Biblia, hermanos. El Logos vino a los suyos, a su propia casa, pero no fue bien recibido. Vino a los suyos, la nación de Israel, pero ellos aún lo siguen rechazando. Al hacerlo, rehusaron aceptarlo como la revelación enviada por el Padre y obedecer sus mandamientos. Muchos años antes de que esto sucediera, Isaías había profetizado acerca de esta incredulidad nacional judía. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? En Isaías 53:1. Versículo 12, por favor. Mira, aquí es la parte donde me encanta la forma en que Dios nos incluye. Mas a todos los que le recibieron, ¿a quién nos incluye a nosotros?
a los que creen en su nombre, en lo que Él vino a hacer, en la obra perfecta de sacrificio en la cruz, les dio el potestad de ser hechos hijos de Dios. No somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Para ser hijos tenemos que creer y obedecer lo que Dios nos pide día con día. Mire, sin embargo, esa incredulidad no fue universal. Algunos recibieron la invitación ilimitada de Jesús. A todos los que aceptaron a Jesús como revelador de la voluntad del Padre y como sacrificio por el pecado, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad es mejor que el término poder, que se utiliza en algunas versiones de la Biblia. Lo mismo sucede con los niños, que es más literal que el término hijos, aparece aquí en la Reina Valera Revisión 60. Las personas no son por naturaleza hijos de Dios, sino que pueden llegar a serlo recibiendo el regalo del nuevo nacimiento a través de la persona de Cristo. Por último, versículo 13, por favor. Y dice aquí, fíjese, a los que nos dio la potestad de ser hijos de Dios, los cuales nos vamos a dar cuenta. Fíjese, he escuchado mucho la frase y me da risa en ocasiones porque lo decimos con tanto orgullo, ¿no? A veces. Y créame, y yo siento que es por cuestión de ignorancia, porque la gente no ha entendido. Muchos decimos con orgullo, no, yo vengo de cuna cristiana. Caray, dije, ¿dónde venden esas cunas cristianas? La salvación no es por herencia, hermanos. Mucha gente piensa aún, fíjese, yo he pensado esto como pastor y como padre de hijos de pastor. Mis hijos tienes que conocer al Señor. No son salvos por ende porque yo soy salvo. No. O por herencia viene la salvación. No. Esto es algo personal entre Cristo y nosotros. Versículo 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre. No, en ningún sentido. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, ni de voluntad de varón, perdón, sino de Dios. El nuevo nacimiento no viene por ser engendrados de sangre, literalmente sangres, ni el resultado de la voluntad de carne. Esto es el deseo humano y natural de tener hijos. Por ende voy a tener hijos y van a ser salvos. No, ni de la voluntad de varón del esposo. El nacimiento de un hijo de Dios no es algo natural. Es la obra soberana y sobrenatural de Dios en nuestra vida. En la regeneración. Cuando hablo de regeneración, esa palabra significa que Dios te da vida espiritual. Tienes vida física, pero no espiritual. Él tiene que regenerar tu vida para que tú puedas creer. Una persona le da la bienvenida a Jesús y responde con fe y obediencia a Él, pero la obra misteriosa del Espíritu Santo es la causa de la regeneración en nuestra vida. Dios en sandalias, hermanos, sin duda, habitó y vivió entre nosotros. Nuestra oración tendría que ser de esta manera. Señor, tú eres la encarnación de todos nuestros anhelos, la manifestación de nuestro más osado sueño, Señor. Al acercarnos a tu persona, no hacemos más que responder a tu iniciativa. Dios la toma, Él se acerca a los hombres. Venimos con el corazón abierto, Dios, y la voluntad dispuesta a dejar que tú nos conduzcas a donde tú quieras. Produce en nosotros las experiencias que tú deseas. No te pedimos que nos expliques lo que haces, sino que nos mantengas cerca de ti. Estar contigo, Señor, es todo el bien que anhelamos. Amén y amén. Hermanos, el Dios eterno queriendo relacionarse con nosotros y vivió en este mundo, pero siempre marcando una diferencia y nos invita a vivir para aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. A través de estos devocionales nos vamos a dar cuenta cómo Dios en sandalias estuvo en esta tierra y cómo vino a relacionarse con nosotros. Y si tú quieres relacionarte con Él, te invito a que escuches o compartas estos devocionales para que la gente conozca la luz de Dios a través de la persona de Cristo. Así que le invito a orar y darle gracias a Dios por estas palabras que nos muestra a través de este evangelio, el evangelio de Juan. Padre, gracias te damos por la bendición de poder escudriñar tu palabra y poder dar cuenta que tú existías, Señor, desde antes de la creación. Tú como creador, tú como soberano, tú como rey de reyes y señor de señores, y que por ti, Señor, fueran hechas todas las cosas y en ti todo subsiste. Vemos el control soberano sobre tu creación y aún el cuidado sobre nosotros. Te bendecimos, Señor, y te bendigo por lo que has hecho en mi vida.
y lo que seguirás haciendo y sigues haciendo. Gracias porque día con día, Padre, puedo seguir aprendiendo de ti. Señor, no me he graduado de esta universidad llamada vida cristiana. Tengo que aprender y tengo que desechar muchas cosas y tengo que aprender a someterme a ti día con día. Y gracias, porque ha valido la pena, Señor, ser enseñado por ti y obedecer, que es la clave de todo. Yo te pido por mis hermanos que los bendigan, los instes día con día a creerte, a obedecerte y a vivir para ti, porque es la mejor bendición y sobre todo el mejor deseo tuyo para nuestras vidas. Gracias, Señor. Desde el principio has querido relacionarte con nosotros, pero hemos sido rebeldes, hemos sido incrédulos, hemos sido personas que no creemos todo lo que tienes para nosotros y que podemos vivir tan en paz y tan tranquilos, simplemente dependiendo de ti. A ti sea la alabanza y la gloria y te bendecimos, Señor, y te damos la honra en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga grandemente, disfruten su día. Hoy queremos invitarlos a las 8 de la noche, de 8 a 9, 9 y media, más bien de 8 a 9 y media, perdón, a nuestro servicio de oración. Mire, para mí ha sido muy importante. Todo este tiempo hemos estado orando y viendo la mano de Dios. Pero la iglesia tiene que orar. El distintivo de la iglesia primitiva es la oración. El distintivo de las iglesias de hoy tiene que ser la oración. Si no hay esa oración, simplemente es un club social, hermanos. Y sabe una cosa, no necesitamos club social, ya hay muchos. Necesitamos iglesias que oren, que hagan simbrar los cielos en el sentido. Y que Dios día con día escucha nuestras oraciones. Que Dios les bendiga, disfruten su día. Para mí ha sido un placer, como siempre, el poder compartir la palabra de Dios. Y gracias por todas aquellas personas que están siguiéndonos por este medio. Dios les bendiga a todos. Hasta mañana.